Buenas, mi nombre es Camila Escarramán, 122-4234. ¿Qué es una solución química? Se denomina solución o disolución química a una mezcla homogénea de dos o más sustancias químicas puras. Una disolución puede ocurrir a nivel molecular o iónico y no constituye una relación química. Bueno, pues de esta manera la disolución resultante de la mezcla de dos componentes tendrá una única fase reconocible, ya sea sólida, líquida o gaseosa, a pesar inclusive de que sus componentes por separado tuvieran fases distintas. Por ejemplo, al disolver azúcar en agua. Toda solución química presenta como mínimo dos componentes, un soluto, que es el disuelto en el otro, o el solvente o disolvente que se disuelve en el soluto. En el caso del azúcar disuelto en el agua es el soluto y el agua es el disolvente. La formación de soluciones y mezclas de sustancias es fundamental para el desarrollo de nuevos materiales y para el entendimiento de las fuerzas químicas que permiten a la materia combinarse. Bueno, pues esto resulta de mucho interés para los campos de la química, la biología y la geoquímica, y bueno, entre otros. Los componentes de las soluciones químicas son solvente más soluto igual a solución. Por definición, el solvente es la especie que se encuentra en mayor proporción y el otro es la especie en menor proporción. En las soluciones pueden darse diferentes combinaciones en las que los sólidos, los líquidos o los gaseosos actúen como solutos o como solventes. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Rosara Williams, matrícula 123-3527. Estaré hablando sobre los factores que afectan la solubilidad química. Factores que afectan la solubilidad química. Estos factores son superficie de contacto, agitación, temperatura y presión. Superficie de contacto. Al aumentar la superficie de contacto del soluto con el solvente, las interacciones soluto-solvente aumentarán y el soluto se disuelve con mayor rapidez. Agitación. Al disolverse el sólido, las partículas del mismo deben difundirse por toda la masa del disolvente. Este proceso es lento y alrededor del cristal se forma una capa de disolución muy concentrada que dificulta la continuación del proceso. Al agitar la solución se logra la separación de la capa y nuevas moléculas del disolvente alcanzan la superficie del sólido. Temperatura. Al aumentar la temperatura se favorece el movimiento de las moléculas en la solución y con ello su rápida difusión. Además, una temperatura elevada hace que la energía de las partículas del sólido, iones o moléculas, sea alta y puedan abandonar con facilidad su superficie disolviéndose. Presión. Los cambios de presión ordinarios no tienen mayor efecto en la solubilidad de líquidos y de sólidos. La presión tiene gran efecto en la solubilidad de gases. La solubilidad de gases aumenta cuando se incrementa la presión. Al disolverse un gas en un líquido, la solubilidad del gas es directamente proporcional a la presión. Y por último, volumetría ácido-base. La determinación de la cantidad de ácido o base existente en una solución dada recibe el nombre de volumetría. Si se valora un ácido con una base de concentración conocida, la volumetría se denomina acidimetría. Y si se valora una base con un ácido de concentración conocida, la volumetría recibe el nombre de alcalimetría. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Carola Fortuna Isabel, número de matrícula 124-3569. Le voy a estar hablando sobre clasificaciones de sustancias químicas. Se denomina solución o disolución química a una mezcla homogénea de dos o más sustancias químicas puras. Una disolución puede ocurrir a nivel molecular como también a nivel iónico y no constituye una relación química, de manera la disolución resolvente de la mezcla de dos componentes tendrá tres fases, la cual serán sólida, líquida y gaseosa. A pesar de sus diferentes compuestos, la fase va a ser distinta. Por ejemplo, cuando disolvemos agua en azúcar, podemos ver que es una solución diluida. Tipos de soluciones. Diluida. Cuando la cantidad de soluto respecto al solvente es muy pequeña. Por un ejemplo, cuando vertimos en un vaso 1 gramo de azúcar en 100 gramos de agua.
concentrada, cuando la cantidad absoluta respecto al solvente es grande, por ejemplo, 25 gramos de azúcar en 100 gramos de agua. Saturada, cuando el solvente no acepta ya más soluto de una determinada, por ejemplo, cuando vertimos 36 gramos de azúcar en 100 gramos de agua centígrado. Esto quiere decir que ya el nivel que tenemos ya está saturado, o sea que no podemos vertir más. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días, mi nombre es Roland Manuel Vázquez, matrícula 1 24 35 25, y hoy les estaré hablando sobre el tema concentración de soluciones. Pero para empezar tenemos que saber qué son las soluciones. Bueno, según su concentración pueden clasificarse en diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas. Las soluciones diluidas son aquellas en las que se encuentra muy poco el soluto. Esto es un disolvente, apenas podemos percibir. Las soluciones concentradas son aquellas en las que se encuentra su cantidad máxima considerable de soluto, disuelto en un disolvente. Las soluciones saturadas son aquellas en las que se encuentra disuelta la cantidad máxima de soluto, que esto puede soportarse por el disolvente en las soluciones. Y las sobresaturadas son aquellas en las que no podemos disolver el soluto en su totalidad, y el soluto que no se alcanzó a disolver caerá en el fondo del recipiente. En este tipo de soluciones, si queremos disolver todo el soluto, tendremos que calentarlo, pero para poder lograr eso, cuando la solución regrese a su temperatura inicial, el soluto volverá a caer en el fondo del recipiente. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Yomairi, mi matrícula es 1243520 y yo voy a hablar sobre algunos conceptos. La molaridad es una medida de concentración de una solución expresada como el número de moles de soluto por litros de disolución. Se calcula utilizando la fórmula MNB, donde N representa el número de moles de soluto y B es el volumen de disolución en litros. Normalidad. La normalidad es otra medida de concentración que tiene en cuenta la capacidad de un soluto para reaccionar en una reacción química. Se define como el número de equivalentes gramos de soluto por litros de disolución, donde N es el número de equivalentes gramos de soluto. Molalidad es una medida de concentración que se expresa como el número de moles de soluto por kilogramos de solventes, donde N es el número de moles de soluto y M es la masa del solvente en kilogramos. Porcentaje peso entre peso. El porcentaje peso es una medida de concentración que se expresa como la masa de soluto en relación con la masa total de la disolución multiplicado por 100. La fórmula para calcular el porcentaje peso entre peso es la masa del soluto entre la masa de disolución por 100. Porcentaje peso entre volumen. El porcentaje en volumen es una medida de concentración que se expresa como el volumen de soluto en relación con el volumen total de disolución multiplicado por 100. La fórmula para calcular el porcentaje en volumen es volumen de soluto entre volumen de disolución por 100. Volumen entre volumen. Es similar al porcentaje en volumen. El porcentaje de volumen entre volumen se expresa como el volumen de soluto en relación con el volumen total de la solución multiplicado por 100. La diferencia radica en que este porcentaje se utiliza específicamente para soluciones gaseosas. Muy buenas noches, mi nombre es Stanley Manuel José García, mi matrícula es 1243556 y yo le voy a hablar sobre el potencial de hidrógeno en el pH. Para entender el concepto necesitamos primero comprender qué es el pH o potencial de hidrógeno. Se trata de un valor utilizado con el objetivo de medir la alcalidad, base o acidez de una determinada sustancia, indicando el porcentaje de hidrógeno que encontramos en ella, midiendo la alcalidad de iones ácidos en el H+. La escala del pH varía del 0 al 14, de forma que se considera 7 como un valor de pH neutro. Menos de 7 se vuelve más ácido, arriba de 7 se vuelve más alcalino. La acidez o la alcalidad base del cuerpo se puede medir por medio de la sangre, orina o saliva. El nivel de idioneo del pH en la sangre debe oscilar entre 7.35 y 7.45.
pero la contaminación atmosférica, los malos hábitos alimenticios o el estrés acidifican el cuerpo y alteran este pH. La sangre reacciona y roba los nutrientes que necesita del resto de órganos vitales para compensar el desastre. Buenas tardes, mi nombre es Altagracia Yaniris Trinidad, matrícula 1195594, y yo voy a estar hablando sobre la importancia del pH en la ciencia de la salud y en los procesos industriales. El pH es crucial, tanto en la ciencia de la salud como en los procesos industriales. Esto gracias a su capacidad para influir en diversas reacciones químicas y en la estabilidad de sistemas biológicos y productos industriales. En el ámbito de la salud, el pH es fundamental para el funcionamiento adecuado de sistemas biológicos. Por ejemplo, en el cuerpo humano, el pH de la sangre debe mantenerse en un rango específico. Esto es alrededor de 7.35 a 7.45, para así garantizar el correcto funcionamiento de enzimas, procesos metabólicos y la homeostasis general del organismo. Desviaciones significativas de este rango pueden tener consecuencias graves para la salud, tales como acidosis o alcalosis. En cuanto a los procesos industriales, el pH es esencial en una amplia gama de aplicaciones. Por ejemplo, en la industria alimentaria, el pH influye en la conservación de alimentos, la fermentación y la calidad de los productos. En la industria química, el pH se controla cuidadosamente para optimizar reacciones químicas y evitar las corrosiones de equipos. En la industria del agua, el pH es un parámetro clave para garantizar la potabilidad del agua y prevenir la corrosión de tuberías. Muchas gracias, hasta aquí mi participación. Ay, hombre, qué pena.